Hola Iglesia, bienvenidos otra vez a un tiempo juntos. Y como siempre me gustaría compartirlo o empezar este tiempo compartiendo un versículo, uno de estos versículos que siempre está en nuestra mente y que siempre creo que tendríamos que tener en el bolsillo para los momentos de debilidad o momentos más flojos o momentos cuando sentimos que lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, que se queda un poco todo atascado. Y está en 1 Corintios 15. Es fácil recordarlo porque es 1 Corintios 15, el último versículo del capítulo 15. Y dice así, voy a intentar retraducirlo en su traducción para que pueda servirnos de una forma mucho más cercana. Por lo tanto, mis queridos amigos y hermanos, que sois cada uno de vosotros, los que estáis escuchándonos y que estáis viéndonos ahora, seguid firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor. Porque lo que nosotros hacemos no es en vano si lo hacemos en unión con Dios. Así que, si lo que estás haciendo lo haces en unión con Dios, sea lo que sea, que sepas que tendrá fruto. Y lo que nos anima, Pablo, lo que nos anima la Biblia ahora es que, sea cual sea la situación y la circunstancia, nos mantengamos firmes y constantes. Señor, bendice este tiempo que tenemos juntos como hermanos y como iglesia, porque lo queremos hacer para tu gloria. Trabajamos firmes y constantes para ti, siempre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda, eres muy importante para la iglesia, porque en definitiva, tú eres la iglesia. Si no, no existiría. Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón. Noche y día pienso yo en ti, y tu presencia es luz para mí. Que voy. Ya estoy aquí. Hola niños. Hoy me toca a mí daros el saludito de parte de la iglesia porque vamos a aprender un versiculito en inglés y a Andrés le da vergüenza. Oye, que yo no he dicho nada. Bueno, era una forma de empezar. Claro, hoy aprendemos un versículo muy importante y quiero que veáis en la parte de atrás. ¿Dónde? Atrás. ¿Pero dónde? Atrás. Mira. ¿Y todo eso lo han aprendido? ¿Todos los versículos os lo sabéis? Niños? Mentirositos, ¿Todos los versículos lo sabéis? ¿Seguro que sí? Yo creo que sí. Lo que pasa es que a lo mejor a ti te da un poco de envidieta porque hay que estudiar bien. Hoy vamos a aprender un versículo que habla sobre la libertad y la verdad. La verdad os hará libres. Y es muy importante que aprendamos a decir la verdad porque la verdad nos hace libres. Y entonces hay una partecita de la canción que vamos a escuchar. ¿Qué pasa? Nada, sigue, que hablas muy bien. Ya me callo yo. Gracias. Hay una partecita de la canción que vais a escuchar que dice en inglés, and the truth will set you free. Y la verdad te hará libre. Y es muy importante. Y dice, bueno, si vosotros hacéis caso a lo que yo os digo, entonces seréis libres y la verdad os hará libres. Y esto os quiero animar. Y a ti también. Sí, ahora te vas a meter conmigo, ¿no? No, que solamente quiero hablar contigo que lo importante es siempre decir la verdad. Y la verdad es Jesús. Señor, bendice a cada uno de estos niños en tu nombre. Amén. Gracias, Andrés. Oye, a aprender esa canción en inglés. ¡Vamos! 1, 2 y 3. Open up your ears and hear. I'm gonna tell you why. You need to always tell the truth and not some kind of lie. The devil whispers in your ear, I'm proud of you for lying. What he doesn't tell you is there's something in you dying. Truth will set us free. Truth will set us free. See and speak. Truth will set us free. Truth will set us free. Set us free. Truth will set us free. Glory, hallelujah. Hallelujah. Truth will set us free. Say free. Free. The devil says no one will know, but he forgets
is to say that lie will stay inside of you and grow each day. Well, you'll remember what you did and you won't feel good about it. So the truth is what you need to tell, and you won't feel clean without it. Truth will set us free. Truth will set us free. Seek The truth and and speak speak. the truth. Truth will set us free. Set us free. Set us free. Truth will set us free. Glory, hallelujah. Hallelujah. Truth will set us free. So if you told a big black lie or just a little white one, hurry up and tell the truth. You need to make it right, son. Apologize to whom you lied, and then you're sure to agree. You'll feel much better deep inside because the truth will set you free. Truth will set us free. Truth will set us free. Seek the truth and speak the truth. Truth will set us free. Set us free. Set us free. Truth will set us free. Glory, hallelujah. Hallelujah. Truth will set us free. Set us free. Hola Iglesia, pues vamos a seguir con el Evangelio de Lucas y hasta ahora hemos visto muchas cosas, estamos llegando ya de algún modo al final del Evangelio, a la última semana de la vida de Jesús, y en la última semana en Jerusalén es donde se enmarca el texto que vamos a leer hoy. Y como vamos a ver, esto que he dicho ahora de que llegamos al final, o de que llegamos al final del Evangelio, vamos a ver que no es tan cierto, que realmente no es un final y cosas que pasan después. El texto que vamos a ver es un texto bastante difícil, ya vamos a ir siendo conscientes y así estamos así un poco concentrados, pero si vamos con orden y vamos con cuidado, somos capaces de sacar muchas enseñanzas. Es un texto que está en los tres sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas, y es un discurso en el que Jesús cuenta cosas que sucederían después. Es una profecía. Por eso se llama a veces el mini apocalipsis, que está más detallado en Mateo, y por eso a veces se le llama el mini apocalipsis de San Mateo, pero también lo tenemos en Lucas y en Marcos. Y vamos a ir a Lucas, así que si cogemos el capítulo 21 de Lucas, en el versículo 5, dice que había a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y de ofrendas votivas. Dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Pero no vayáis detrás de ellos. Cuando oigáis de guerras y de revueltas, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas pasen primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces añadió: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano, os perseguirán, os entregarán a las sinagogas y las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Pero esto os será ocasión para dar testimonio. Proponeos en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Seréis entregados aun por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza morirá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas.
Pero ay de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando veis que ya brotan, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto pase. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habiten sobre la faz de la tierra. Velad, pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Como vemos, el texto tiene su complejidad. Sucede a raíz de unas conversaciones que hay en el templo. Y vamos a ver que efectivamente a raíz de esta situación es que se da esta enseñanza. Vamos a ver que los evangelistas editan y juegan un poco con las cosas y las enseñanzas que contaba Jesús, colocándolas aquí o allá, lo cual tiene un sentido de cara al mensaje que quieren transmitir. Vamos a ver también que las profecías a veces nos pueden parecer confusas y a veces quizás que somos nosotros los que estamos un poco confundidos y los que estamos buscando mal. Y también vamos a ver acerca de las profecías que su virtud está en su eficacia. Y vamos a intentar buscar esa eficacia. Y vamos a ver si va a ser eficaz en mí, si va a ser eficaz en ti. O si no, esto no tiene sentido. Estábamos en Jerusalén y ahí, cerca del templo, había unos que están diciendo, mira qué piedras, mira qué edificio tan maravilloso, mira qué bonito. Y Jesús dice, pues todo esto va a ser destruido. Y los discípulos le preguntan, ¿cuándo? Y ya Jesús les enseña, mirad, que no se engañen. Una cosa que aquí, tal como hemos visto antes, parece como una única conversación, si vamos al Evangelio de Mateo o al Evangelio de Marcos, vemos que en realidad no fue tan una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Mira qué bonito, qué templo tan bonito, qué piedras tan bonitas. Y cuando Jesús dice va a ser destruido, eso pasa dentro de Jerusalén, a pie del templo. Pero la pregunta de ¿cuándo pasará? Y la enseñanza posterior de Jesús, eso no sucede dentro de Jerusalén. Eso pasa fuera de la ciudad, extramuros, en el Huerto de los Olivos, en Getsemaní. Y esto nos lo aclaran Mateo y Marcos. Marcos incluso nos aclara qué discípulos son los que se acercaron a preguntar, que eran Andrés, Pedro, Juan y Santiago. Es decir, Lucas nos lo ha contado de corrido y va directamente al discurso de Jesús. Mateo y Marcos se toman su tiempo para decir, bueno, esto pasó en otro sitio. Marcos incluso nos va a detallar quiénes son. ¿Por qué tiene interés esto? Porque cuando nosotros nos acercamos a los evangelios, a veces no somos muy conscientes de eso. Y no nos damos cuenta que a veces los evangelistas no son, por así decir, biógrafos de Jesús que intentan darnos una explicación detallada desde el principio, todas las cosas que han pasado para que nosotros compongamos una historia. Están transmitiendo unas enseñanzas. Entonces, a lo mejor un día Jesús da unas enseñanzas. Otro día da otra enseñanza. Otro día da otra enseñanza. Otro día vuelve a explicar la primera. Aquí he puesto tres fotos y sería, pues aquí la enseñanza A y la C. Pues cualquier enseñanza. Otra la B, tal. Y luego, cuando el evangelista lo escribe,
Esto es de un cuadro en el que están los 4 evangelistas, he recortado a Lucas. Lucas no conoció personalmente a Jesús y lo que hizo fue ir preguntando a los testigos qué es lo que había dicho Jesús. Por eso se le representa con un papel y una pluma ahí anotando. Entonces, cuando el evangelista luego nos lo junta, él tiene que elegir, y a lo mejor Jesús enseñó varias veces sobre un mismo tema. A lo mejor un día desde un ángulo, a lo mejor otro día desde otro ángulo, a lo mejor un día contó más detalle, a lo mejor otro día contó menos detalle, y los evangelistas están intentando transmitir algo. Con lo cual, a veces pueden estar poniendo de un lado o de otro. Esto es importante en este pasaje, porque en Lucas, en Mateo y en Marcos no se leen exactamente igual. De hecho, en Lucas hay una parte muy importante de las cosas del final de los tiempos que están en otro capítulo, en el capítulo 17, en otro sitio. Mateo, por ejemplo, las junta todas porque las está viendo desde la misma perspectiva. Y las junta, incluso añade unas parábolas al final, en el capítulo 25, porque está mirando otra cosa. O mirando lo mismo, pero un poquito distinto. Entonces, esto que no nos confunda, esto a veces cuando uno se pone, pues simplemente hay que ser un poquito ordenado y fijarse, y también fijarse un poquito en el contexto, y ver qué perspectiva está en cada uno. ¿Por qué? Porque aquí se están juntando, hemos visto varias profecías, 2 profecías distintas. Una va a ser sobre el juicio de Jerusalén, ¿no? Y la destrucción del templo. Y esto sucedió en el año 70, cuando Tito entró en Jerusalén, destruyó el templo. Este es un relieve del arco de Tito, en el que se ve cómo se están llevando y saqueando el templo, y se ve el candelabro de los 7 brazos, y con ese tesoro que se sacó de Jerusalén, en parte se financió la construcción del Coliseo romano. Pero también se está juntando una profecía del juicio universal, cuando dice que las potencias del cielo serían sacudidas y cuando vendrá el Señor con poder y gran gloria. Dice uno, bueno, pues no son lo mismo. Podemos decir, bueno, pues si me lo mezclas a lo mejor me confundo. Pero en realidad tiene mucho que ver. Si lo vemos como una línea del tiempo, ¿no? Y aquí tenemos que tener también en cuenta que nosotros vemos las cosas muchas veces como occidentales del siglo XXI. Es lo que somos, tampoco debemos sorprendernos. Pero estamos leyendo un texto que no escribieron occidentales del siglo XXI. Entonces tienen una mirada un poquito distinta. Si vemos el tiempo, claro, si ponemos aquí a Jesús, ponemos después, en el año 70, la caída de Jerusalén y del templo, claro, hasta el final de los tiempos, hasta el día del juicio, que han pasado muchos años. Hasta ahora, más de 2000. Y todavía no sabemos cuándo va a suceder exactamente. Claro, para nosotros, que estamos además en medio, decimos, hombre, que me lo juntes todo. Y si lo leéis en Mateo está todavía más mezclada una y otra. Pues a lo mejor a nosotros nos puede ser raro, además vemos desde el medio. Pero ¿qué pasaría si esta flecha del tiempo, en vez de mirarla así, de lado, la viéramos desde aquí, desde donde está Jesús hablando? Entonces, vemos que las cosas se superponen. Jesús está diciendo cosas que pasarán después. Esas cosas que pasarán después, de algún modo, van a pasar después para el oyente. Unas van a pasar solo unos años después. No pasará esta generación antes de que estas cosas pasen. Otras pasarán mucho después. Pero, de algún modo, tienen una relación muy clara. Vendrá un juicio sobre Jerusalén. Son días de retribución. En otras traducciones a lo mejor encontraréis, son días de venganza, o son días de pago, o son días de juicio. Son días de retribución. Sobre este pueblo que ha rechazado un mensaje, sobre este pueblo viene una retribución. Jerusalén va a ser destruida. El templo no va a quedar piedra sobre piedra. Y por cierto, recordemos que las instituciones mueren, que nada es eterno. Que, ¿quién le iba a decir a los faraones un reino milenario que iba a caer? Pues cayó. Todas las instituciones acaban cayendo. El cielo y la tierra pasarán. Mis palabras, dice Jesús, no pasarán. Vamos a ver dónde ponemos también nuestra esperanza, nuestra ilusión, porque hay cosas que caducan. Y la otra profecía
aunque la vemos mezclada, es que tiene mucho que ver, porque también va de un juicio. Solo que esta vez, un juicio más genérico. Dice en el versículo 24: caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es decir, vale, también sobre estos vendrá un juicio. Vemos que en realidad tienen mucho que ver. Tienen mucho que ver, y de nuevo, volviendo aquí a cómo los evangelistas editan el texto, están utilizando estas profecías que a lo mejor incluso sucedieron en días diferentes, o a lo mejor en distintas ocasiones Jesús enseñó de ciertas de estas cosas. Por ejemplo, como vemos en el versículo 29, cuando dice: también les dijo una parábola, mirad la higuera. Eso puede que sucediera en ese momento, o puede que sucediera en otro momento. Pero tiene una unidad de idea, pues nos lo juntan. Y de algún modo, efectivamente, está diciendo: mira, es que lo que yo digo no acaba. Yo lo digo y va a pasar. Y más allá, hay un plan organizado sobre el juicio de una nación, sobre la destrucción del templo de Dios. Pues también hay un plan. Y sobre el resto, también. Hay un plan y está organizado. Quiero insistir en esto porque las profecías pueden parecer confusas, en parte, si buscamos lo que no ofrecen. Y es que no ofrecen detalles de ese plan. He dicho que hay un plan organizado, pero la profecía no nos ofrece un calendario sobre ese plan. Y si nosotros la buscamos inquiriendo a ver si esto que ha pasado, esto que veo en la prensa, esto que ha pasado en este país, tiene que ver, no digo que esté mal, pero es que no se nos da un calendario. Fijaos, dice Jesús en el Evangelio de Mateo, bueno, y también en otros: de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Es decir, si alguien dijera: no, es que yo tengo una revelación de un ángel que me lo ha dicho, no puede ser. Si es que no se nos diga, es que conscientemente no se nos dice. Lo que hemos oído, os dirán: está aquí, no vayáis detrás de ellos. En el capítulo 17 de Lucas dice: os dirán, mirad aquí, mirad allí, no vayáis. Como el rayo, así será el Hijo del Hombre en su día. Como el rayo que atraviesa el cielo del oriente al occidente, así vendrá. Y no estaremos preparados. En Mateo dice: velad, porque no sabéis. Estad despiertos, porque no sabéis. Estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Es decir, no hay un calendario. Es decir, no es que nos deje ignorar, es que nos deje ignorar adrede. Adrede no nos lo dice. Quiero retomar un versículo de Deuteronomio que es muy interesante, que dice que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre, para que cumplamos las palabras de esta ley. Es decir, Dios sabe muchas cosas que no nos ha dicho. Las que nos ha dicho son para nosotros, y son para nosotros y nuestros hijos para que cumplamos. Porque al final, ¿para qué serviría que Dios nos contara muchas cosas si o no las entenderíamos o no les haríamos caso? Las cosas que no nos ha revelado es porque no nos hacen falta. Y conscientemente, acerca del final de los tiempos, nos ha dejado en ignorancia. Y veremos por qué. Bueno, ya lo hemos visto. Porque dice: velad, estad preparados. En Daniel, este también me parece muy interesante. Hay una profecía en la cual le dice: será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y le dice cosas así. Y Daniel dice: yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el final de estas cosas? Y la respuesta es: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Es decir, se le da una explicación. Daniel dice que lo oye, pero que no lo entiende. Y entonces quiere saber más. Oye, pero entonces, dame el detalle. Y el ángel dice: no te lo doy. Es que esto está cerrado.
no es para que tú lo sepas. Tú tienes que saber lo que tienes que saber. Y lo que no hay que saber, pues no hay que saberlo. Y me recuerda a las invitaciones a una fiesta. Esta es una invitación a una fiesta de cumpleaños. Además, esta fiesta de cumpleaños fue una fiesta muy pequeñita, en una casa, a la que solo estaban invitados, no sé, 8 niños y 8 niñas. Y ahí fue la invitación muy detallada, muy cuidadita, con una pincita con el nombre de los niños, de las niñas invitadas. Y dice, va a ser, si se ha recibido esta invitación, es que estás invitada a mi fiesta de cumple. Será tal día, en mi casa, a tal hora. Esta es la dirección. Espero verte. Y firma a la niña. Está. Así es la invitación. Pero no dice si hay tarta, no dice si va a haber música, no dice si va a haber juegos, no dice nada de nada. Pero a lo mejor esto va a ser un cumpleaños aburridísimo, en el que no hay nada, en el que no hay galletas, en el que no hay música, en el que, no sé, ¿qué clase de cumpleaños es este? Pues el cumpleaños, evidentemente, fue un cumpleaños muy chulo. De hecho, muy especial, en el que había muy poquitos niños invitados en la casa. Pero la invitación no tiene que contener todo ese tipo de detalles. La invitación solamente tiene que decirte cómo llegas. O si tienes que ir disfrazado de algo, pues disfrázate de esto. O si tienes que llevar no sé cuál, pues lleva no sé cuál. Pero la invitación tiene un propósito, que tú llegues a esa fiesta. No tiene el propósito de darte detalles. Creo que con Dios pasa algo parecido. Dios nos dice algunas cosas que son necesarias para que nosotros respondamos. Y hay otras cosas que sencillamente no nos dice porque no nos las tiene que decir. Porque la virtud de una profecía no está en su nivel de detalle, o en su exactitud, o en su literalidad, está en su eficacia. Y aquí quiero ver un poquito sobre algunas profecías. Mirad, en el libro de Jonás, que la historia la conocemos, la profecía que Jonás dijo sobre Nínive es: dentro de 40 días, esta ciudad va a ser arrasada. Y lo que pregunto aquí, ¿se cumplió esta profecía? No, no se cumplió. ¿Fue Nínive arrasada? No, no fue arrasada. Ahora, ¿la profecía fue eficaz? Vaya que sí lo fue. Sí fue eficaz. Los ninivitas se arrepintieron y por eso la profecía no se cumplió. Es una profecía eficaz que consiguió cambiar a la gente. Y sin embargo su literalidad no se cumplió. Porque la profecía decía, en 40 días esto será arrasado. Tú podrías decir, este día, destrucción. Llegó ese día y no hubo destrucción. Fue eficaz. A veces hay profecías que de hecho se entienden a posteriori. Hay un pasaje en que al principio del Evangelio de Juan, Jesús está en el templo echando a la gente que está haciendo un negocio y dice que sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. No es una profecía que se enviara para que tú vieras a priori, sino que los discípulos cuando lo vieron dijeron: oye, ¿qué este? O cuando al final de resucitar Jesús a los discípulos de Maús les explica las Escrituras. Oye, les está explicando a posteriori las cosas que estaban escritas, para que entiendan. O cuando la entrada en Jerusalén, esta me parece muy interesante, está en Juan, y dice, estas cosas, acerca de que Jesús entró en el pollino, estas cosas no la entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Era cuando Jesús entró en un pollino y se acordaron de aquella profecía que dice, mira, tu rey viene montado en un pollino de asna. Dices, oye, que nosotros hicimos todo esto y que todo esto estaba escrito. ¿Qué impacto tendrían los discípulos darse cuenta de que ellos habían hecho un montón de cosas que sin ser conscientes estaban cumpliendo profecías? En Juan, estos 3 pasajes tienen 3 cosas, una idea muy parecida, y es que Jesús les está contando cosas y dice, esto os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Fijaos que esta profecía que les estaba diciendo en estos pasajes no servía para decir, mira, para que estéis preparados, o mira, para que cuando llegue mováis ficha. No, sencillamente, para que cuando pase tú digas, oye, que Jesús ya lo sabía.
O cuando Jesús le dice a Pedro, me vas a negar, esta noche me negarás. ¿Para qué le dice Jesús esa profecía? ¿Para hundirle en la miseria? Oye, no seas bravucón, que tú me vas a traicionar. No es para hundirle en la miseria. Ahora, se lo dice. Y cuando canta el gallo, dice que Pedro recordó lo que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3. Y se echó a llorar. ¿Qué impacto tuvo esto sobre Pedro? Pensar, oye, Jesús lo sabía. Y lo sabía porque me lo ha dicho. Y luego se ha cumplido, o sea que... Pero yo me doy cuenta después. Ahora, él lo sabía antes. Aún así, ha cenado conmigo. Aún así, ha sido bueno conmigo. Y aún así, ha aceptado todo esto sabiendo que yo, que soy uno de sus mejores amigos, le iba a traicionar. ¿Qué impacto tendría esto en Pedro? Esta profecía fue eficaz, sin ninguna duda. Ahora, la virtud de esa profecía no fue que Pedro anticipara. Así que volvamos al mini Apocalipsis. ¿Cuál es la eficacia de esta profecía? ¿Qué sentido tiene esta profecía? Hay muchas cosas que no vamos a entender. Pero en esta diapositiva, así con tanto texto, he resaltado cómo hay algunas cosas que dejan ver que Jesús sabe de lo que está hablando. Dicen, van a venir muchos. Cuando digáis esto, no sé qué. Estas cosas van a suceder primero, pero en fin, no inmediatamente. Entonces pasará que se levantará una nación, habrá esto, habrá estas otras cosas. Antes de esas otras cosas, en el versículo 12, pero antes de todas estas cosas, a vosotros no sé qué. Esto además va a ser para algo, porque os va a dar una oportunidad para no sé qué. Así que vosotros en vuestro corazón no sé qué, y yo haré no sé cuál. Los otros 2 sinópticos le dan esto de yo os daré sabiduría, se lo atribuyen al Espíritu Santo. Aquí Jesús dice, yo os daré sabiduría. Vale, no podrán venceros, porque vosotros seréis no sé qué. Y cuando Jerusalén, sabed que no sé qué. Y los que estén aquí, que no hagan no sé qué. Porque estos son días de venganza, para que se cumplan las cosas que están escritas. Como vemos, aunque no nos está dando un detalle muy concreto de la agenda o del calendario, sí podemos ver claro que Él sabe lo que está pasando y que está al mando. Y eso está muy claro. En Apocalipsis puede pasar también un poco que no entendamos todas estas cosas, pero yo os animaría a coger Apocalipsis, a leerlo del tirón, aunque no entienda uno qué es esto, la bestia, esta copa, no sé qué. Bueno, ir leyendo, seguir leyendo. Y uno ve que hay unas copas, que hay unas trompetas, que a este se le da una autoridad para esto, a este se le da por no sé cuánto tiempo, a este se le dice que haga esto. Hay una especie de plan y de una autoridad de Dios a la hora de administrar los tiempos y las autoridades y las potestades, que es impresionante. Entonces, podemos no entender los detalles, incluso podemos no estar de acuerdo en muchas visiones, pero hay una cosa que está clarísima. ¿Quién está al mando? Está organizado y Dios está al mando. Esto es muy importante. Y esta es una de las eficacias de esta profecía. Si no entendemos que Dios está al mando, y si no entendemos que Dios gobierna, incluso aunque a veces haya permitido que sea el diablo o sea el príncipe de la potestad del aire, de algún modo el que organiza el mundo, este mundo corrupto, vale, Él lo ha permitido, pero lo permite en los límites que Él autoriza. Al final, el dueño sigue siendo Dios. Y el que controla los tiempos, y el que sabe cuánto tiempo permite que algo pase, y hasta cuándo está dispuesto a permitir, y cuándo dice, hasta aquí ya no, es Dios. Y eso, por ejemplo, en Apocalipsis queda muy claro. Fijaos, en Lucas, como os he dicho, este discurso, Lucas lo tiene también en el capítulo 17. Dice, tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Lot, si os acordáis, vivía en Sodoma. Entonces vino un ángel, vinieron 3 ángeles, vinieron 2 ángeles y le dijeron a Lot, oye, que vamos a destruir esto, saca a quien tengas. Y entonces cuando Lot se fue, cayó fuego y azufre del cielo. Entonces, lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, hacían su vida.
Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Es como lo que ha dicho Jesús como el rayo, y no sabéis el día. Pues así será. Y si os dicen, está aquí, está allí, no lo creáis, porque vendré, sin avisar. Estad atentos, estad despiertos, porque no podéis estar diciendo, bueno, yo voy a estar aquí a lo mío y cuando ya vea que la cosa se acerca. No, es que no sabes cuándo se acerca. No sabes ni cuándo vendrá el día del Señor, ni si tú morirás mañana, o ahora mismo, o yo, o no sabemos nada. Dice en Lucas 21, estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación, antes en esta traducción hemos visto con glotonería, con embriaguez, con borracheras, o con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros, como un lazo, porque vendrá sobre todos. Es decir, atentos, no sea que dejéis de llegar a este banquete, no sea que perdáis la invitación, no sea que por estar distraídos, ese día venga sobre vosotros como un lazo, porque va a venir, vendrá. Otra cosa es que no sabes cuándo. Y me llama también la atención cómo termina diciendo en el versículo 36, cuando dice, para que podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Me llama muchísimo la atención ese versículo, porque si os acordáis de Apocalipsis, al principio, cuando Juan tiene la visión del Señor, ¿qué es lo que le pasa? ¡Pum! Cayó al suelo. Y le levantó y le animó y dijo, pues si es que no tengo ni fuerza, ni vida, no tengo nada, si es que estoy... ¿Y quién va a aguantar? En Apocalipsis 6 dice, el gran día de la ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? El día que el Señor llegue con poder y gloria, ¿quién va a estar de pie? Y sin embargo aquí Jesús nos dice, para que podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. La verdad es que no podríamos estar en pie delante de la grandeza de Dios. No podríamos nada delante de Dios. No merecemos nada. Si no merecemos nada. Ahora, Él, por su misericordia, por su amor, por el perdón de los pecados que nos ha dado en la cruz, nos da acceso. Ahora, estad atentos, porque el día viene. Y también termina así Apocalipsis. Y quiero que sigamos pendientes de que todo esto, al final, el interés es ¿qué te cambia a ti? ¿Qué me cambia a mí? Es decir, más allá de pensar si este movimiento que ha hecho este personaje internacional o este personaje internacional, o si esto que ha pasado, o si esto que no ha pasado, más allá de buscar ahí cosas que no digo que estén mal, pero que a lo mejor pueden no tener mucha eficacia, o sí, bueno, la pregunta es ¿en qué me cambia a mí? ¿Dónde tengo que tener yo puestos mis ojos? ¿Dónde tengo yo que tener puesto mi corazón? ¿Cuál es la eficacia de todas estas profecías en mi día a día, en mi vida? ¿Qué voy a hacer yo? Y termina Apocalipsis, y termina la Biblia, diciendo, no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el injusto siga cometiendo injusticias, y el manchado siga manchándose. Que el justo siga practicando la justicia, y el santo siga santificando. Mira, pronto vendré y traeré mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según su trabajo. La pregunta es, ¿tú qué vas a hacer? Si vas a ser de las personas que están manchadas y se siguen manchando, si vas a ser de las personas que hacen cosas injustas y siguen cometiendo injusticias, o si vas a ser de las personas que están limpias y que siguen avanzando. Personas santas que se siguen santificando. Porque el Señor viene. Y el fin del mundo puede llegar en cualquier momento. Llevamos esperándolo mucho tiempo, pero eso no significa que no pueda venir mañana. O tu muerte puede llegar mañana. Al final, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a coger la invitación y vas a ir? ¿O vas a despreciar la invitación
y no vas a ir. O vas a medio cogerla, medio no, y vamos a estar medio sí, medio no. ¿Oramos? Padre, muchas gracias por el perdón de los pecados. Gracias porque nos has limpiado. Gracias porque nos has redimido para ti. Y gracias porque tú has puesto delante de nosotros una esperanza. Y no sabemos nada o casi nada de cómo será el futuro y no sabemos casi nada de la esperanza que nos aguarda, pero sabemos que será contigo. Y sabemos que el mismo Creador que ha hecho esta creación tiene otras cosas pensadas. Y sabemos que nos amas. Y Señor, nosotros queremos responderte agradecidos y limpios. Enséñanos, Señor, a cada uno a decidir renunciar a las cosas que nos apartan de ti y a compartir con los demás esta esperanza. Muchas gracias, Señor.